vamos a hablar acerca de algunos fundamentos de aprendizaje que tenemos que son muy útiles a la hora de no solo aprender, sino enseñar las 4 preguntas. Técnicamente, las 4 preguntas de la vida que se ha desarrollado Pasión Vida durante tantas décadas se llama bioética aplicada, ¿cierto? Eso es un nombre elegante, pero en resumen simplemente vamos a hablar de la vida desde la Biblia, desde la ciencia y desde la historia. Pero para ser eficientes y tan efectivos como sea posible, quiero compartirles algunas bases para a la hora de facilitar el material. Generalmente uno tiene la tentación de estudiar, empaparse mucho del contenido, aprender mucho. Realmente los recursos de Pasión Vida, no solo el material de las 4 preguntas, sino el material para líderes, lo de apologética y tantas cosas, uno aprende demasiado. Y el deber de uno como facilitador es sumergirse tanto como sea posible en el material. Sin embargo, a la hora de facilitarlo, la tentación es dar una conferencia, es decir, en una sola vía. La desventaja de dar una conferencia es que la capacidad de retención es muy baja, así que es más efectivo enseñar las 4 preguntas en doble vía. Esto requiere uno estar abierto y ser sensible al Espíritu Santo en cada momento para preguntarle a los demás, interactuar con ellos, permitir que ellos lean los pasajes bíblicos, hacerles preguntas puntuales de qué nos habla cierto pasaje acerca de qué. Por ejemplo, en Lucas 1, cuando ahorita vamos a llegar allá, ¿qué nos dice ese pasaje acerca de la concepción, del nacimiento, de cuándo empieza la vida? Entonces es muy importante tener en mente de que el entrenamiento no es una conferencia, porque generalmente cuando uno está en el seminario o lo invitan a un taller de estos, uno cree que va a recibir algo y se sienta de forma pasiva solamente a recibir lo que alguien tiene que dar. Y el problema a veces con eso es que uno tiene la impresión de que la persona que lo está dando, el conferenciante, sabe mucho. Entonces uno a veces se va para la casa admirado, wow, aprendí demasiado, pero no siente la confianza ni que es capaz de volverlo a transmitir. Entonces en Pasión Vida, si alguien se va para la casa por la noche y dice, wow, aprendí demasiado, Magali sabe mucho, Piro sabe mucho, Diana sabe mucho, no logramos el objetivo. Pero si alguien se va para la casa y dice, soy capaz de enseñar eso, soy capaz de hacer lo mismo y lo puedo hacer en la próxima semana o dos, entonces ahí logramos el objetivo. Y para eso entonces solo quiero compartirles brevemente esto que les mencioné ahorita, es que utilizamos métodos dentro de los entrenamientos que involucran a los asistentes, ya que como pueden ver en el segundo piso de la columna subiendo, cuando practicamos tenemos una capacidad de retención del 75% y cuando enseñamos a otros del 90%. Es decir que, por ejemplo, aquí nos interesa a partir del 50%, porque cuando aprendemos algo, recibimos nueva información y tenemos la habilidad de argumentar, de interactuar con el contenido, de agregarle, de personalizarlo, de ajustar, entonces incrementamos nuestra capacidad de retención, de apropiarnos del material y de dominarlo cada vez más. Y de esta manera no tenemos que clonarnos de cómo otro lo hace. Y entonces cuando empezamos a enseñarle a otros es cuando más aprendemos. Esta otra es muy similar, decir y hacer. Cuando decimos las cosas y las practicamos ahí mismo, prácticamente inmediatamente o en el momento en que estamos recibiendo el contenido, entonces vamos a tener una habilidad de retención mucho más alta. Ustedes recuerdan que en Lucas y en Hechos, cuando empieza el relato, dice que ese relato habla de lo que Jesús decía y hacía. Entonces creo que va muy relacionado con que la mejor forma de aprender y la mejor forma de que cuando terminemos la serie de entrenamientos usted pueda decir, lo puedo hacer. Que al final de hoy diga, la pregunta 1 la puedo empezar a enseñar con mi familia, con mis hijos, con mis nietos en la iglesia, con mis jóvenes. No como Anderson lo hace. Y no me interesa hacerlo como Anderson lo hace o como nadie más lo hace, sino como yo, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a lo que más me impactó, utilizando los versículos con los que más fácil me siento y más cómodo. Entonces, por supuesto, les voy a dar algunas sugerencias de algunos versículos, pero entonces, aparte de eso, tengamos en cuenta que le vamos a enseñar a adultos, aunque también incluye jóvenes y niños, pero el mayor porcentaje son adultos porque son líderes. ¿Y qué es lo que nos interesa a los adultos cuando aprendemos? ¿Eso es para qué? O como decimos en Colombia, ¿eso con qué se come? ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué puedo hacer con esa información? Aparte de retenerla en el banco de mi memoria. ¿Qué problemas me ayuda a resolver? ¿Y cómo puedo resolver esos problemas ya mismo? Porque mi tiempo es valioso. Vengo a esta conferencia o a este entrenamiento con experiencia previa. ¿Cómo puedo
enganchar esa experiencia previa y conectarla con ideas nuevas. En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros tratar de interactuar con el público, con la gente por medio de preguntas, preguntas donde no haya respuestas correctas? O sea, preguntas donde la gente pueda tener la confianza de equivocarse y de aprender unos de otros. Y así la experiencia que traemos acerca del tema, que puede ser nada o un poquito o mucho, pueda contribuir al contenido nuevo que se está compartiendo. Entonces, otra forma de mirarlo también, y sé que les estoy dando mucho, pero creo que es muy, muy útil a la hora de relacionar cada una de las preguntas. Y es que no queremos solo hablar a la mente, porque cuando hablamos solo a la mente, a veces ese contenido no baja el corazón y no sabemos cómo hacerlo con nuestras manos, no sabemos cómo aplicarlo. Entonces, la primera pregunta que vamos a ver hoy está muy relacionada con la mente, porque nos trae conciencia, nos hace conscientes de la vida y de la vida dentro del vientre. Después vamos a enfocarnos mucho en el corazón con la pregunta número 3. A ver, con la pregunta número 3, bueno, ahí algo me está tapando la diapositiva, pero no importa. La pregunta 1 y 2 va relacionada con la mente, porque es información nueva o información que contribuye a algo que ya teníamos antes. La pregunta 3 habla con el corazón porque ahí involucramos mucho las historias y el perdón de Dios. Diana, estás levantando la mano. ¿Quieres? Sí, Sí. sí, hermano, quería preguntarte, perdón la pregunta. ¿Tú nos Claro. vas a compartir esa presentación No, posteriormente? mentira, ¿No? sí, por supuesto. Claro, Vale, es que no alcancé a tomar nota de la primera parte, pero bueno, no te listo. preocupes, yo les Vale, comparto todo al gracias. final. Y la Listo. última pregunta que tiene que ver con el llamado de Dios, tiene que ver con las manos. Entonces, al tener eso en mente, vamos a tratar de pedirle al Señor que nos dé el autocontrol de no dar una conferencia, de no tirar toda la información que tenemos, sino de ser muy simples. Esa es una de las cosas con las que yo francamente lucho, porque me encanta enseñar y me encanta, y creo que todo es importante, pero realmente dentro de estos escenarios tenemos que tener en cuenta que el tiempo es limitado y poder integrar la mente, el corazón y las manos. Entonces, otra forma de verlo es simplemente hablar al entendimiento con la primera pregunta, al ser con la pregunta 1 y 2, al ser con la pregunta 3, que nos trae el arrepentimiento, la sanidad, el perdón, la liberación de la culpa y de la vergüenza, y finalmente el hacer. Y se puede esto evocar de muchas otras formas, pero creo que es muy útil para tenerlo en cuenta a la hora de adentrarnos y enseñar esto con otros líderes, con otras personas. Listo, ahí tenemos esa entonces. Eh, Preguntas hasta ahí, 5 minutos de preguntas. Si alguien quiere. Si no, no hay problema. Seguimos. Bien, para los que son más académicos o académicas, las 4 preguntas también se pueden observar desde el principio del diseño original, es decir, la creación, con la primera Perdón, pregunta. Anderson, Sí, yo dime, tengo una pregunta. claro. Debemos de suponer que cuando el Señor nos pone delante de alguien, vamos a tener que estar entrenadas para compartir no solamente a creyentes, pero también a no creyentes, a personas que tal vez no conocen el Evangelio y personas a las cuales están llevando estas agendas en contra de lo que nosotros promovemos. Sí. Entonces, es importante ver de qué forma se presenta eso a Ujú. estas personas que que son nuestros enemigos, vamos a decir, Claro, ¿no? Porque en sí, realidad tenemos dos pensamientos totalmente diferentes. sí, Y quería preguntarte eso. ¿Es la manera en que nos vamos a acercar a ver esa parte de no solamente la mente y el corazón de quien está oyendo, eh, que también nos enseñes cómo vamos a poder presentar esto a alguien que no quiere escuchar esto? claro. Son buenas preguntas. Y número 1, San Pedro dice que el juicio siempre comienza por casa. Entonces, por eso se podría decir que el material de Pasión Vida es presuposicional, es decir, presupone que nos interesa saber qué tiene Dios que decir acerca de ello. Pero por supuesto, después de eso, vamos a utilizar la ciencia
la historia y la lógica. Al final de las 4 preguntas, generalmente tomamos 10 minutos para darle herramientas al auditorio, a las personas, con un acróstico breve acerca de cómo crear un caso por la vida sin tener que usar la Biblia. Ese material está descargable en la página de pasionvida.org. Yo se los puedo compartir también directamente y eventualmente podríamos hacer un curso específico acerca de él. Pero claro que hay formas que incluye el recurso de Pasión Vida para defender y crear un caso sin tener que usar la Biblia, solamente con la razón. Y de esa manera desmintiendo las falacias de la lógica de, de la posición que no es provida. Y de una vez les doy un adelanto, todo se reduce a si lo que hay en el vientre es un ser humano o no. ¿Listo? Bien, entonces, habiendo dicho eso, empecemos con la pregunta número 1. A ver. Inicialmente vamos a dar una introducción estas son las 4 preguntas. De nuevo, nos interesa saber qué dice Dios acerca de la vida humana, incluida la vida en el vientre, el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto, cómo llevamos el evangelio y la libertad con el perdón y la libertad de la vergüenza a aquellos que han experimentado el aborto o abortos directa o indirectamente, y a qué nos llama Dios a hacer para detener el derramamiento de sangre y cómo lo han hecho otros en la Biblia y en la historia y cómo se está haciendo actualmente. Arrancamos entonces con la pregunta número 1. Típicamente es muy útil arrancar con una historia. El material de Pasión Vida tiene algunas historias y usualmente comenzamos con esta. Esta historia nos dice lo siguiente. Cuando quedé embarazada a los 18 años, mi primer pensamiento fue abortar. Creí que el aborto me permitiría continuar con mi carrera. La idea de darlo en adopción se me cruzó por mi mente. Pensé que tal vez podría retrasar mi carrera durante los 9 meses, pero mi novio de 28 años estaba furioso cuando descubrió que quedé en embarazo. Inmediatamente me exigió que abortara. Aunque no me sentía de esta manera antes del procedimiento, ahora está claro que para mí el aborto terminó con la vida de mi hijo. Me sentía culpable y deseaba el castigo y merecía sufrir. Después, la mera presencia de mi novio me causaba un profundo dolor y rompí con él. Dejé mi trabajo y me fui. Aproximadamente 2 años después del aborto comencé a experimentar periodos de ira intensa seguidos de periodos de profunda tristeza. Esta espiral descendente continuó hasta que los pensamientos suicidas comenzaron a asustar. Hoy mi hijo tendría 28 años de edad. Hay varias historias en la página. Usted puede usar algunas de ellas o puede usar una familiar. Como introducción, nos ha ido muy bien leyendo esta historia y preguntándole a las personas. Reúnanse en grupos de 3 o de 4 y discutan durante 3 minutos qué le diría usted a esta joven, qué le impacta de esa historia, qué le hubieras dicho, qué le dirías después de lo que pasó, qué hubieras hecho. ¿Te es familiar esa historia? Esas son preguntas muy útiles que como introducción sirven muy bien para, de nuevo, involucrar a las personas y no entregarles solo información a la mente, sino involucrarles el corazón y las manos. Y de esta manera, no dar la respuesta a estas preguntas de inmediato. La idea es dejar esa discusión durante 2 o 3 o 4 minutos que las personas estuvieron allí para luego conectarlas al final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O alguien quiere compartir en 1 minuto o 2 alguna de estas preguntas que tenemos en la pantalla? Yo tengo una pregunta. ¿Y se puede utilizar la historia personal? Si tienes la libertad de hacerlo, sí se puede. Y tienes 2 opciones. Lo puedes usar en la introducción y dejar las preguntas hacia el aire. O en la pregunta número 3, vamos a ver que como introducción a la pregunta número 3, hablamos de la vida y la experiencia del rey David basado en el Salmo 32. Y luego una persona, puede ser el facilitador o otra persona, viene y cuenta su historia y su testimonio como demostración de que
los secretos nuestros se convierten en historias que ya no nos avergüenzan, sino que se convierten en una inspiración para los demás. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí, Sí. sí, sí, Ok, sí. listo. Entonces, después de esa discusión, ahora sí retomamos y hacemos la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de la vida humana, incluida la vida en el vientre? Y aquí usted se puede adelantar y la gente va a pensar, bueno, lo que me preguntó Piro ahorita, ¿y qué pasa con los que no creen en Dios? Entonces usted se va a adelantar a esa objeción, a esa pregunta y les va a decir, y los que están pensando que qué pasa con los no creyentes o los ateos que no creen en Dios, usted les va a decir, no se preocupe, tú tranquilo. Al final les vamos a decir, les vamos a dar herramientas de cómo hablar con ellos sin usar la Biblia. ¿Ok? Entonces, el versículo base para enseñar la pregunta uno, y porque la pregunta asume que nos interesa saber qué tiene Dios que decir acerca de la vida humana, el valor de la vida humana, la protección de la vida humana, qué nos hace especiales, incluyendo la vida en el vientre. Es decir, nos interesa saber y ayudarle a las personas a, a crear convicciones y a fortalecer esas convicciones de si la vida humana es solo afuera del vientre o adentro. En otras palabras, ¿en qué momento nos volvemos humanos? Entonces aquí es extremadamente útil leer estos versículos. Y no sé si alguien tiene Biblia ahí a mano o se lo sabe de memoria para que nos lo lea, por favor. Yo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Esto es opcional, la sugerencia que voy a dar. A mí me gusta dar un poco de contexto acerca del pasaje bíblico. Usted puede tomarlo y hacerlo de acuerdo al momento, si lo ve necesario, si lo considera relevante o simplemente no hacerlo. Pero lo que pasa aquí en el Génesis 1 es que Moisés es el autor y Moisés le está escribiendo a aquellos hebreos que estaban saliendo de Egipto. Estos hebreos estaban acostumbrados a que los emperadores paganos construyeran imágenes suyas a través de todo el imperio y que cada súbdito, al momento de mirar esas imágenes del emperador, recordara quién es el que gobierna sobre ellos. Entonces, cuando Dios les dice a ellos que creó al hombre a su imagen y semejanza, ellos inmediatamente entendieron, cada ser humano, cada hombre y cada mujer representa al emperador del universo. En otras palabras, cada que veamos a un ser humano es una muestra de quién es realmente quien gobierna el mundo. Y eso les daba ese sentido de que no eran meros esclavos o meros súbditos a otros dioses o a otros seres humanos, sino que tenían algo diferente. Y por eso en la imagen que tengo ahí es un espejo distorsionado en donde podemos abordar dentro del entrenamiento que esa imagen de Dios es como un espejo que refleja lo que Él es, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la rectitud, y también refleja su pureza. Y entonces la pregunta sería si el ser humano sigue poseyendo la imagen de Dios a pesar de que tiene pecado. Y la respuesta es sí. Y aquí una opción es utilizar el versículo de Santiago, que si no estoy mal está en el material, donde dice que con la misma boca bendecimos y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, para Santiago, después de la caída, muchos años después, el ser humano conserva la imagen de Dios. Entonces aquí se enfatiza el valor de la imagen de Dios basado en ese pasaje bíblico. Y la pregunta es entonces, ¿qué valora más de su creación? De nuevo, acá puedes eh,
dar un poco más de contexto, en ocasiones yo hago la siguiente pregunta, en ocasiones no. Depende del público. La pregunta es, ¿qué valora más Dios? Alguien de pronto me responde, ¿qué valora más Dios? La vida humana. Bien, es correcto. La respuesta general es que es la vida humana, pero técnicamente lo que más Dios valora es su gloria. Y su gloria la imprimió en el ser humano. Entonces la pregunta acertada sería, ¿qué valora más Dios de su creación? Y es la vida humana. Aquí es opcional utilizar el Salmo 8, pero con el fin de ser concisos, generalmente yo no lo utilizo, solo en algunos momentos o hago referencia rápida a él, o si tengo tiempo, de nuevo, depende del ambiente, lo leo, porque el Salmo 8 está el rey David de noche mirando las estrellas y es prácticamente reflexionando en Génesis, cómo el Señor lo miró, lo hizo especial y lo puso a gobernar sobre la creación y no a ser dominado por ella. Entonces, lo que más valora de su creación es la siguiente pregunta, ¿es la vida humana? Ahora, ¿qué hace que la vida humana sea especial? Entonces, para repasar rápidamente, ya sabemos que Dios creó a la imagen, podemos usar o no la ilustración del contexto. Dos, ya sabemos que Dios valora más a los seres humanos, no a los animales, ni al agua, ni a las estrellas, sino al ser humano porque posee su imagen. Pero la pregunta es, ¿qué hace que el ser humano sea especial? ¿Por qué el ser humano tiene valor? Y generalmente, cuando uno llega al Señor, le enseñan es que el ser humano es especial porque puede hacer cosas que los animales no. Puede pensar, puede razonar, puede escribir, puede hacer muchas cosas que los animales no. Por ejemplo, en el Salmo 8, el rey David está mirando para el cielo. Los animales no pueden mirar para el cielo. Pero esa lógica tiene una falla muy grande. Porque ¿qué pasa con los seres humanos que no pueden pensar bien? Porque tienen una dificultad mental. ¿O qué pasa con un ser humano que le falta un brazo o dos pies? Hay animales que pueden caminar y correr más rápido que el ser humano. Por lo tanto, el valor de la vida humana no depende de nuestra capacidad, sino que simplemente depende de cuatro cositas muy sencillas que usted se puede aprender. Número uno, que es el valor intrínseco. De nuevo, la pregunta es, ¿para qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, en esencia, significa, solo por el hecho de ser humano, tiene valor. El valor es basado en la sustancia que Dios le ha dado a la imagen que ha puesto en el ser humano. Dicho de otro modo, el valor intrínseco del ser humano no depende de lo que el ser humano pueda o no hacer. Allí puedes hacer énfasis en la letra I, intrínseco, y luego se lo pueden aprender entre todos. Y a medida que va avanzando el entrenamiento, tú vas preguntando, recordemos, ¿cuál es el valor de la vida humana? Intrínseco, y todo el mundo dice, y eso es bastante útil porque va de nuevo se va repitiendo, va creando memoria, va creando más retención, porque la gente se va involucrando y de nuevo hasta este momento estamos recibiendo información nueva. Lo otro que hace que la vida humana tenga valor es que es un valor igual. Es decir, que allí en Génesis, en el mismo Génesis 1 nos dice que tanto el hombre como la mujer, ambos poseen la imagen de Dios. Así como ambos fueron hechos a su imagen y semejanza, ambos son iguales en valor. El hombre no vale más que la mujer no vale más que el hombre. Ambos tienen un valor de igualdad. Entonces ahí tenemos dos I, luego tenemos dos E. La primera es excepcional. De nuevo, en Génesis 1 nos dice que el ser humano tiene la imagen de Dios y fue puesto para dominar, sojuzgar y amaestrar la creación, para ser un mayordomo de la creación. Así que su valor es especial por encima del resto de todo lo que el Señor creó. Y finalmente tiene un valor eterno, porque las almas que Dios ha creado son eternas y las almas que Dios ha creado son redimibles. Por eso Cristo vino a cumplir su eterno propósito. Dios no creó seres humanos temporales. De lo contrario, los ateos se saldrían con la suya diciendo que lo único que importa en esta vida es el momento. Entonces tenemos I, E, intrínseco, excepcional y eterno.
Esto es lo que hace que la vida humana tenga valor. Usted puede anotar esto, puede tratar de repetirlo, anótelo en un papelito, métaselo a su bolsillo, se lo puede memorizar y de nuevo. eh, y se ha dicho de paso que usted no necesita usar diapositivas bien bonitas durante sus entrenamientos. El, o- el objetivo es que ojalá tengan un tablero, pero que también, si usted se reúne en un restaurante o con alguien en su casa, en su mesa, en su comedor, que usted pueda hacer esto mismo en un papel, que usted pueda hacer esto mismo en un tablero, porque eso le demuestra a las personas de que no tienen que dedicar un día entero en hacer diapositivas bien bonitas, en enredarse con la tecnología y en complicarse, sino que se puede hacer solo con un pedazo de papel, un lápiz o un tablero y un marcador. Entonces esto generalmente lo escribimos en un tablero para que la gente vea y se lo pueda memorizar. Y de nuevo, cuando preguntamos cuál es el valor de la vida humana, ahí está en el tablero y la gente lo va a repetir y se lo va a aprender en ese mismo momento. Después de eso, me gusta usar una ilustración. Y aquí es muy cómico porque en el 2018, que recibí el entrenamiento con el pastor John Ensor, él utilizó esta ilustración y hace unos meses en Bogotá yo la utilicé y él me dijo, ¿usted de dónde salió con eso? Y yo le dije, pues yo se la aprendí de a usted. Es que, no me acordaba. Y yo, bueno, ahora usted me puede copiar a mí esa ilustración. Y es que yo cojo un billete de cualquier valor, si es un valor alto mejor porque la gente le gusta ver los billetes y creen que uno lo va a regalar o a recompensar a alguien por responder. Pero entonces la pregunta es, si tenemos el billete recién sacado del ATM o del cajero electrónico, ¿cuánto vale ese billete de $100, por ejemplo? El billete tiene el respaldo de la Reserva Federal, podemos confiar en el valor que dice ahí y podemos tener poder adquisitivo por el valor que dice ahí. Pero si se nos queda en el pantalón o en la ropa y se nos moja, se arruga, o si vamos caminando por la calle y lo vemos allí tirado, les pregunto a ustedes, hermanas, ¿pasarían de largo y dejarían el billete en el suelo? Probablemente no. O lo coge de inmediato, mira para todos lados para que no haya nadie y usted pueda apoderarse de él tan pronto como sea posible. Llega a su casa, lo limpia, lo seca con la plancha y lo pone detrás de la nevera para que pueda utilizarlo. Esta ilustración sirve para demostrar de que la imagen de Dios es la misma aunque tenga una imagen destrozada, aunque la imagen de Dios esté fragmentada, aunque el ser humano esté afectado por el pecado, por la enfermedad, por la discapacidad física, el ser humano sigue teniendo exactamente el mismo valor intrínseco, igual, excepcional y eterno delante de Dios. La siguiente pregunta es, recordemos entonces que esto está en secuencia y usted puede imaginarse como una cascada. La primera cascada es que Dios hizo al ser humano a su imagen. Segundo, Dios protege más la vida humana, es lo que más valora. Y tercero, ¿qué nos hace especiales? Y cuarto, ¿cuándo comienza la vida humana? Si para Dios somos importantes, si la imagen de Dios es intrínseca, excepcional, eterna e igual, ¿desde cuándo? Esa es la pregunta que sigue. ¿Desde cuándo? Y ahí usted puede hacerle esa pregunta al público. De nuevo, puede decirles que se reúnan en grupos de 3 o de a 4, que hagan una lluvia de ideas y que comenten entre ellos. Esto va a permitir que las personas traigan conocimiento previo, experiencia previa, porque probablemente usted va a estar allí con médicos o abogados o profesores y va a ser una conversación buena porque algunos van a decir empieza a la 12 semana o empieza a la 26 o algunos van a decir en la concepción, eh, etcétera. O descaradamente, bueno, en los entrenamientos no me ha pasado, pero algunos van a decir que la vida empieza en el nacimiento. Pero de nuevo, estas preguntas abiertas involucrando a la gente es para no para obtener respuestas correctas, sino para encender un poco esa confianza y ese aprendizaje. Y de nuevo, de practicarlo, de discutir, de argumentar, de interactuar con el contenido. Entonces, para responder esta pregunta,
tenemos los versículos bases de Lucas del 1 al 26 al 38. Aquí tenemos el nacimiento de Cristo. El ángel Gabriel llega donde María y le dice que concebirás. La mayoría de traducciones lo expresan en futuro perfecto. Concebirás y darás a luz un hijo. Allí tenemos tres cosas que usted va a querer enfatizar. Número 1, concebir. Número 2, dar a luz. Y número 3, hijo. Y en realidad la expresión griega dice concebirás un hijo y darás a luz un hijo. De allí se enfatiza entonces que desde la concepción, primero que hay concepción y hay dar a luz, pero que desde la concepción Dios trata al ser humano como un hijo, como un niño. Dios trata al no nacido como un ser humano desde el instante de la concepción. Es muy útil allí leer estos versículos con las personas o leerlos entre todos y hacer las preguntas. ¿Qué nos dice este versículo acerca de la vida humana? ¿Qué nos dice esto de cuándo comienza la vida humana? Aquí entonces el ejemplo de Cristo nos ilustra cuándo comienza la vida humana desde que el ángel Gabriel le dice hasta que ella llega donde Elizabeth. Porque en estos versículos, en esta parte, los dos versículos base, los dos pasajes base son estos. Pero sugerimos siempre leer los primeros, del 26 al 38. ¿Por qué? Porque vamos a poner primero a Cristo. Y la mayoría o algunas personas se van a preguntar, bueno, pero en realidad eso no aplica porque al fin y al cabo Cristo era Dios. Cristo es un ser especial y fue concebido del Espíritu Santo. Entonces, obvio que Dios lo iba a tratar como una persona completa desde la concepción, porque el Espíritu Santo lo puso ahí. Y la respuesta, entonces usted se adelanta a esa objeción y les va a decir, no, señores y señoras, porque si seguimos leyendo, Dios dice exactamente lo mismo de Juan Bautista, que Elizabeth era estéril y concibió a un hijo. Dice exactamente lo mismo. Ella también concibió y dio a luz un hijo. Y ahí póngale negrilla o subráyelo. Estas expresiones son muy importantes porque nos muestran que Dios trata al ser humano como un hijo en la concepción y en el alumbramiento, en el parto. ¿Ok? Entonces, después de esto, después de usted hacer ese contraste entre Cristo y Juan el Bautista, de que ambos fueron concebidos y dieron a luz, usted puede proceder a dibujar en el tablero un mapa similar. Lo único que necesita es que arriba tenga Nazaret, más abajo tenga Samaria y abajo tenga Jerusalén. Resulta que el texto nos dice que María vivía en Nazaret y que cuando ella se despide del ángel Gabriel, ella dice que sale deprisa a las montañas, sale rápido. Y resulta que para llegar a Nazaret, y esto es importante es que ustedes lo expliquen dentro de lo posible, para que los demás y muchos líderes sepan que hicimos la tarea de investigar el contexto, para llegar desde Nazaret hasta Jerusalén, habían dos rutas. Pero primero, antes de olvidarlo, ¿cómo sabemos que Elizabeth vivía en Jerusalén? Porque su esposo era un sacerdote y tenía que vivir cerca del templo. Por lo tanto, es altamente probable que vivieran en Jerusalén para él poder ministrar el sacerdocio en el templo. Entonces María tenía que recorrer desde Nazaret hasta Jerusalén y tenía dos rutas. La una era pasar derecho por Samaria, ahí podemos ver en este mapa Samaria. Pero sabemos que los judíos y los samaritanos no se la llevaban muy bien. Entonces es muy plausible que ella evitó esa ruta y se fue por el camino por el otro lado, por el lago de Galilea que vemos allí y que habían montañas. Se estima que hay unos 150 kilómetros de recorrido. Probablemente siendo una niña de 14 o 15 años, lo hizo caminando. Imagínense con el susto, con el miedo y con el afán. Imagínense que a usted se le aparezca un ángel y le diga que va a concebir y que su prima ya tiene 6 meses de haber concebido.
Y ella sale deprisa y justo cuando llega a donde Elizabeth, los dos bebés tienen allí un culto de adoración prácticamente. Y aquí usted puede enfatizar que Juan el Bautista iba a ser el pionero, el precursor y el que abriría el camino del Señor, el que ayudaría a preparar los corazones del pueblo para la venida del Señor. Y yo no soy tan emotivo a veces, pero si usted es más emotivo, se puede hacer una escena allí muy actuada, en donde enfatizar que Juan el Bautista ya empezó a ejercer su ministerio desde que tenía 6 meses de edad. Y en otras palabras le está diciendo, mami, mami, el Señor, al que yo voy a anunciar dentro de 30 años, ya llegó, el Señor. Entonces la pregunta es, sabemos que Juan el Bautista tenía 6 meses de edad. ¿De qué tamaño era Juan el Bautista? Generalmente es del tamaño de la palma de la mano. Pero la otra pregunta es, ¿qué tamaño tenía Jesucristo? ¿Qué edad tenía Cristo cuando María llegó? Y aquí quiero que algunos me digan qué ideas tienen. ¿Qué edad tenía Cristo cuando María llega y se encuentra donde Elizabeth? ¿Alguna idea? Como 2 meses, yo creo, 2 meses, ok. por el camino que tuvo, bueno, el anunciamiento y el camino que tuvo que llevar a cabo. No sé cuánto tiempo Muy bien. le haya tomado. Bueno, Yo creo que menos, yo creo que ni el mes, ¿no? No creo que haya durado meses caminando, la verdad. bueno, Yo ahí más bien tenemos. semanas, Yo pienso que días. Ajá. igual días, sí. Entonces ahí como pueden ver, esa es una buena pregunta para usted hacerle a las personas que le va a enseñar. María se despide del ángel Gabriel. El ángel Gabriel no le dijo que concibió, le dijo concebirás y darás a luz. Ella sale deprisa, 150 kilómetros. Alguien dijo algo por ahí. Y probablemente se demoró 4 o 5 días caminando. Eso se podría uno demorar caminando 150 kilómetros. Creo que son como 80 millas, no sé, no estoy seguro. Pero podemos saber que Cristo tenía una semana aproximadamente y que Wow. era del tamaño de la punta de un lápiz. Del tamaño de la punta de un lápiz. Lo que usted puede hacer es ilustrar y poner en su tablero donde vaya a enseñar un punto. Y ese punto le va a ilustrar la edad y el tamaño que tenía Cristo en ese instante. Porque no se sabe si concibió justo cuando se despidió de Gabriel o cuando empezó su recorrido o cuando llegó. Y ahí entonces usted puede expandir esa escena al hablar de que realmente no sabemos en tiempo real cuándo hay concepción. Preguntas hasta ahí o comentarios, porque esa parte es extremadamente clave al momento de enseñar la pregunta 1. Ahí lo importante, bueno, creo yo que era un poco más grande porque a lo mejor, bueno, lo que se dice es que las dos sintieron a los bebés. Entonces, si fuera ese pequeñitititito, a lo mejor fuera un poco insensible para María sentirlo, Bueno, creo vamos a ver. yo. Sí, vamos a ver qué nos dice el texto. Hablando en cuestiones humanas, ¿no? Obviamente Sí. sabemos que Dios puede hacer lo que quiera y Bueno, lo el pudo texto. haber sentido aunque fuera del tamaño de un lápiz, ¿no? O sea, de la punta de un lápiz, pero yo así pensando en mentalidad humana, a lo mejor era un poquito más grande para que María pudiera sentir ese movimiento. Vamos a ver Digo, qué nos dice el con texto. Elizabeth, pues sí era como lógico, pero Ujú. con María, no sé, o sea, ahí es donde me queda la duda un poco. Es un buen punto y vamos a dejar que San Lucas nos responda. El versículo 44 nos dice, porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La verdad es que el texto nos dice que el que saltó fue Juan Bautista. Juan Bautista fue quien presenció la presencia de Cristo allí. El texto no nos habla que fue Jesús. Entonces, esa es una buena pregunta que tú hiciste y la verdad nunca me la habían hecho, pero el texto nos dice que fue Juan Bautista quien saltó.
Entonces, allí usted puede enfatizar también que aunque Dios puede actuar de forma sobrenatural y darle habilidades a un ser humano, y en especial a Juan Bautista allí, de forma sobrenatural, lo único que hizo fue darle habilidades que como ser humano ya tiene, solo que se las dio siendo un bebé. Se adelantó a darle la habilidad de saltar y de ponerse como un loquito allí dentro del vientre de Elizabeth. Entonces, él fue el que sintió, el que percibió la presencia de su amo, de aquel a quien él iba a anunciar. ¿Nos queda un poco más clara esa parte ahí o alguien tiene más alguna duda? Sí. Sí, en el No, versículo claro. En el Ujú. versículo 40 es más específico, dice que en el 41, Sí, aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. total. Ahí lo Y ves. exclamó con voz, o sea, es Elizabeth, sí. Y esto es lo que podemos estimular en los entrenamientos. Vamos a leer todos juntos y ustedes me van a enseñar a mí. Ustedes me van a responder cuándo pasó esto. ¿Quién fue el que saltó? ¿Cuándo? Y así la gente el Espíritu Santo va a ir iluminando y de nuevo, nuestra mente va a recibir un contenido nuevo que antes no teníamos. Por ejemplo, yo acabo de aprender con la pregunta que acaba de hacer la hermana. Fue Juan el que saltó, no Cristo, porque Cristo era un punto pequeño que científicamente pues llevaba una semana y a esa edad simplemente hay información genética, pero no hay todavía brazos formados y todo lo demás. No, y uno tiene una mala concepción también, por ejemplo, mi esposo dice, los bebés se saludaron, Ajá. Juan y Jesús se saludaron. Y Ujú. ahorita por ejemplo, le voy a corregir, mira, no fue así. Sí, el que diga la que No se fue así. arrepienta, el que se emocionó fue Juan Bautista. Entonces, después de esta parte, que es, digamos, Génesis 1 y Lucas 1, son los que más tiempo requieren invertir en la hora de enseñar la pregunta 1. Luego el Salmo 139 del 13 al 16, me gusta bastante que lo lean todos juntos o que se reúnan de nuevo en de a tres o de a cuatro personas. Que lo lean juntos y ya que hemos recibido información nueva, un contenido nuevo acerca de la imagen de Dios, de cuándo comienza la vida, ¿qué más nos aporta el Salmo 139 acerca de ello? Y allí se puede, usted lo puede enseñar o usted lo puede compartir lo que nos dice el Salmo, o de nuevo simplemente dejar que la gente discuta y terminar en oración. Porque el Salmo 139 nos habla de que tu embrión vieron mis ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Y la expresión embrión en realidad es una expresión más científica, pero el hebreo allí nos dice, tus ojos vieron aquello que todavía no tenía forma, lo cual es mucho más profundo. Y entonces usted puede hablar del lugar más seguro para el ser humano, porque dice que en lo oculto me entretejiste y me formaste, y habla del vientre de la mamá. Y allí puede terminar en oración, en una discusión muy buena y en alabanza, o en adoración. Algunas iglesias usan música en ese momento. Y finalmente, ¿qué dice la ciencia? Porque es importante, si la ciencia no estuviera de acuerdo, o mejor dicho, si la Biblia no estuviera de acuerdo con lo que dice la ciencia, eso sería otra historia. Si la escritura nos dice que la vida humana comienza en otra etapa, eso sería otra historia. Si la ciencia nos dice que la vida humana comienza en otra etapa, es otro cuento. Pero tanto la escritura como la ciencia están de acuerdo, cualquier libro de texto de ciencias, que la vida comienza en la concepción y que usted es un ser vivo, único, diferente e irrepetible, con información genética exclusiva en este universo conocido. Y es un ser humano en desarrollo, no un ser humano potencial, sino en desarrollo. Ya es un ser humano, porque si para Dios la vida humana tiene valor intrínseco igual, excepcional y eterno,
Y si para Dios la vida comienza en la concepción, y si Dios trata a Juan y a Jesús como personas, como niños desde la concepción hasta el nacimiento, la ciencia también entonces nos informa de que desde allí ya somos un ser vivo, único y diferente y en desarrollo. Y culminar con el video de ciencias. Bienvenido al asombroso mundo dentro del vientre, donde cada pequeño bebé crece y se prepara para la vida después del nacimiento. También es el lugar donde se consolida parcialmente la salud para toda la vida de cada pequeño. El desarrollo humano comienza al momento de la fertilización, cuando una célula reproductiva masculina y una femenina se unen para formar un embrión único, unicelular. Aproximadamente a las 24 horas, el embrión unicelular se divide en 2 células, luego en 4 células y así sucesivamente. Esto inicia la increíble transformación de un embrión unicelular hasta convertirse en un precioso recién nacido. Es posible que se sorprenda al saber que la mayoría de las partes del cuerpo se forman y comienzan a funcionar en las primeras 8 semanas, a pesar de que el embarazo a término completo dura 38 semanas. A los 22 días el corazón comienza a latir y rápidamente se parece al corazón de un recién nacido. A las 4 semanas, la bebé está rodeada por una bolsa llena de líquido y su corazón bombea nutrientes a todo su cuerpo. Aquí puede ver su corazón latiendo en cámara lenta, solo 4,5 semanas después de la fertilización. Ve cómo su corazón cambia de color cuando la sangre entra y sale de sus cámaras con cada latido. A las 6 semanas, el bebé comienza a moverse y se apartará si se le toca suavemente en la cara. Se han registrado ondas cerebrales desde las 6 semanas y 2 días. A las 7 semanas, el bebé comienza a girar la cabeza y a mover las manos. Los dedos individuales comienzan a emerger de las placas de sus manos y sus ojos empiezan a desarrollarse rápidamente. También se observan los movimientos de las piernas, junto con la respuesta al sobresalto. El corazón de la bebé con 4 cavidades cardíacas ahora está casi completo y continúa su actividad de mantenimiento de la vida, descansando solo brevemente entre cada latido. A las 7,5 semanas los dedos del bebé están separados. Sus manos comienzan a tocarse en la línea media, como también lo hacen sus pies. Aquí se puede ver su hermoso ojo derecho, rodeado de sus nuevos párpados. Entre las 7 y 8 semanas, un bebé forma casi 2,000 partes adicionales del cuerpo. A las 8 semanas, el cerebro de un bebé es tan complejo que partes de él se parecen mucho al cerebro de un recién nacido. Comienza a respirar aunque no hay aire en el útero. Incluso a esta temprana edad, la mayoría de los bebés eligen usar su mano derecha o izquierda igual que usted. En solo 8 semanas, el extraordinario embrión unicelular se ha convertido en 1,000 millones de células que ya han formado aproximadamente 4,000 partes del cuerpo y una docena de sistemas corporales. A las 9 semanas, el bebé comienza a chuparse el pulgar, tragar, suspirar y estirarse.
Su cara, sus manos y sus pies ahora sienten y responden al tacto ligero. A las 9:30 semanas comienza a bostezar. A las 10 semanas practica movimientos para caminar y sus huellas digitales comienzan a formarse. A las 11 semanas, la boca y los labios están completamente formados. A las 12 semanas, el bebé abre y cierra la boca y mueve la lengua. Sus manos están completamente formadas. A medida que avanza el embarazo, el bebé continúa creciendo y adquiriendo nuevas habilidades. La audición, los ciclos de dormir y despertar, la respuesta al sonido y a la luz, la formación del sentido de gusto, reconocer la voz de la madre y más, son parte rutinaria del fascinante viaje prenatal. El embarazo es de hecho un tiempo de preparación para la vida después del nacimiento. También es un momento para celebrar y anticipar las alegrías, maravillas y desafíos que vienen con cada nueva vida. Comparta este video gratuito con su familia y amigos. Puede descargarlo ahora desde ehd.org/es.